Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 10 del libro de Eclesiastés, del versículo 1 al 3, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Éxito del necio a pesar de su necedad. Éxito del necio a pesar de su necedad. Vamos a la lectura de nuestra porción. Estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente y también el día de hoy en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 1 al 3. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Y en la Reina Valera 60 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Bien, para esta porción vemos ahora el peligro de la necedad. Salomón recuerda la importancia de la sabiduría y el peligro de la necedad. Bajo el título de esta sección se incluye una colección de proverbios, cuyo tema es el de las virtudes prácticas. Estos proverbios se presentan sin mucha colección lógica entre ellos, pero apuntando a la conducta que se puede llevar al éxito en la vida, porque después de todo, como lo indica el título de esta versión, hay una relación entre causa y efecto, y si quiero los efectos, debo ceñirme a las causas que los producen. Este último pensamiento debe guiarnos en la comprensión de estos proverbios, a los cuales nosotros podemos titularle también como las virtudes que conducen al éxito. Es toda esta sección del versículo 10 y 11, ¿sí?, que incluso en la Nueva Traducción Viviente aparecen en forma de poesías. El versículo 1 al 3 habla de los que profesan la religión deben especialmente guardarse de toda apariencia de mal. El sabio tiene una gran ventaja sobre el necio, que siempre pierde cuando tiene algo que hacer. El pecado es el reproche de los pecadores, donde quieran que vayan, y muestra la necedad de ellos. Las moscas muertas. Una mosca muerta pudre. Esta traducción hace que el sujeto concuerde con el verbo, que es singular en el hebreo. De este modo, impresiona más la línea que sigue. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. El corazón del sabio se inclina a su derecha, el del necio a su izquierda. La mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal. Aun cuando el insensato anda en el camino, no importa lo que el necio haga, de inmediato mostrará lo que es. Recordamos el proverbio castellano: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y a todos hace saber que es insensato. Hay dos maneras de traducir el texto hebreo. La de nuestra versión llama loco a cualquiera que pretenda corregirlo, y hay quienes prefieren esta última forma: no abandones tu puesto, no lo repliques. En aquellos tiempos, como en los nuestros, era peligroso no estar de acuerdo con el poderoso. Así como el perfume bueno en sí llega a tener mal olor por las moscas muertas que en él caen, asimismo la sabiduría llega a ser necedad con un poco de insensatez. El corazón sabio lo inclina hacia la mano derecha,
que por su habilidad simboliza lo correcto. El corazón del necio lo inclina hacia la mano izquierda, que por su falta de habilidad en comparación con la derecha, simboliza lo torpe de su pensamiento y sus acciones. Aun cuando el necio no hace más que pasear por el camino, su falta de cordura se revela a todos. Dice el predicador, una pequeña locura puede arruinar una vida. Aunque es tratada bajo una línea por separada, esta sección está estrechamente relacionada con el final del capítulo 9. El versículo 9 de la sección pasada, del capítulo pasado, perdón. El versículo 1 amplía esta cláusula que vimos en el versículo 18. En la Nueva Traducción Viviente dice, es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Un solo pecado puede deshacer mucho bien, y un juicio pobre puede debilitar o destruir la estimación de toda una vida como sabio y honorable. Si pensamos en la naturaleza de la locura, el versículo 2 vuelve a la idea de exaltar la sabiduría, idea que comenzó en el capítulo 1. El corazón del sabio es su juicio, la mano derecha representa la luz y la justicia, mientras la izquierda representa a la oscuridad y el mal. Aún en una caminata casual, al necio le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Cómo identifica uno la falta de sabiduría en uno mismo y en otros? ¿Cómo se corrige? La sabiduría significa buen juicio y el juicio sano implica el conocimiento correcto de los hechos y su colocación en relaciones correctas. Nadie puede ser justo si es ignorante o apresurado en sus juicios. Va diciendo a todos que es necio. Puede significar que las acciones y palabras de un necio proclamen su necedad. Si es así, la proclamación se hace hablando demasiado y pensando poco, juzgando apresuradamente sin considerar todos los hechos, opinando apresuradamente y firmemente sobre los temas, procediendo como si siempre tuviera razón y los demás estuvieran siempre equivocados. La Biblia de Jerusalén traduce, además, en cualquier camino que tome el necio, su entendimiento no le da de sí, y dice de todo el mundo, es un necio. Eclesiastés 10 es como una porción aparte del libro de Proverbios, ya que el rey predicador saca ahora un corto proverbio o dicho sabio uno tras otro. En general, vemos que hay poca transición o ninguna cuando Salomón salta de un pensamiento al siguiente, pero hay un tema consistente que va por todo el capítulo. Es este hilo conductor que muestra que la sabiduría es mejor que la necedad. Salomón respalda este tema con muchos ejemplos de la vida. Nos ofrece sabiduría para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Es sabiduría piadosa para la vida debajo del sol. Moscas muertas, como lo podemos entender, son literalmente moscas de muerte. La expresión puede significar moscas que están muertas o moscas que dan muerte, es decir, que son venenosas. En cualquier caso, cuando esas moscas caen en un perfume aceitoso, le dan mal olor. La palabra hebrea para mosca merece una pequeña consideración que es de interés. La palabra zebub, así se puede escuchar el zumbido en su pronunciación, combinándola con la palabra Baal o Beel, que quiere decir señor o amo. Tenemos Beelzebú, el señor de las moscas que traen enfermedad y muerte. Este es uno de los nombres que se les da a Satanás, príncipe de los demonios, Mateo 12:24. El demonio es el señor de lo inmundo, del reino de los demonios del mal, que trae enfermedad. Así como una pequeña mosca puede hacer que apeste todo un frasco de perfume, así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Basta una pequeña equivocación necia o un desliz imprudente de la lengua de un alto funcionario como un presidente para que en un instante todos los periódicos y los noticieros lo anuncien. Eso puede significar el fin de la historia de una excelente carrera. Hasta puede llegar
a decidir el curso de la historia. Seamos figuras públicas o no, estas palabras se aplican a todos. Pensemos si alguna vez hemos cometido alguna pequeña necedad por la que hemos tratado o pasado años tratando de borrarla. Aquí muchos podemos hablar de esta experiencia. Salomón, al comparar al sabio con el necio, utiliza las direcciones derecha e izquierda. La derecha frecuentemente simboliza lo bueno y la izquierda lo malo, como cuando Jesús dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda en el día del juicio, Mateo 25:33. Salomón compara la sabiduría piadosa con la falta de ella. El sabio confía en Dios. El necio, por otro lado, no atiende a Dios ni a su palabra. Al final, esa persona terminará a la izquierda y será condenada. Cuando Salomón describe al necio que va por el camino, se refiere a estar público, en contraste con estar en casa. Deuteronomio 6:7 pone ambas situaciones a la par. Debemos estar atentos a los mandamientos de Dios sin que importe dónde estamos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Sin embargo, el necio ignora la palabra de Dios tanto en público como en privado. Salomón no necesariamente describe algún tipo de payaso cuando dice que el necio va diciendo a todos que es necio. El necio puede ser listo y encubrir sus palabras con un manto de falsa sabiduría, y puede existir suficientes necios que consideren la estupidez de una persona como la más alta sabiduría. Lo que las moscas muertas son al perfume, así es la necedad a la reputación de una persona sabia. Unas personas son necias y otras sabias. Todo depende de la inclinación del corazón. El corazón es el centro de la vida, el lugar donde se toman decisiones. En el mundo antiguo, la mano derecha, el lugar de honor y poder, mientras que la izquierda representaba debilidad y rechazo. Como el necio no tiene sabiduría en su corazón, se inclina a lo que es erróneo y se mete en problemas. Salomón identifica 4 diferentes tipos de necios, que los vamos a ver en las siguientes 4 sesiones. El gobernante necio, en el versículo 4 al 7, los trabajadores necios, versículos 7 al 11, los habladores necios, versículos 12 al 15, y los funcionarios necios. Estas son las 4 sesiones que veremos en los siguientes días. Así que una pequeña necedad puede estropear la buena reputación de una persona. De la misma manera que una mosca a punto de morir por carecer de fuerzas al llegar el invierno echa a perder el perfume con el que se mezcla al introducirse en el recipiente. Desde tiempos inmemoriales la mano derecha fue considerada la mano de honor, del poder y la fuerza, mientras que la izquierda fue tenida por maliciosa y siniestra. Así se entiende el versículo 2 que dice textualmente: el corazón del sabio está inclinado a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Lo normal, pues, es que el sabio tome decisiones afortunadas y el necio insensatas. Tan pronto como el necio se mezcla con otras personas, muestra su falta de cordura, pues a todo aquel que le corrige o está en desacuerdo con él, dice que es un necio. Así que una pequeña mosca cae en el perfume y muere allí, echándolo a perder. Y un pequeño error cometido por un individuo incauto puede deshacer todas las obras positivas de personas sabias y honorables. Puesto que vivimos y trabajamos en relación con otras personas, no podemos evitar depender de ellas. Y como la cadena no es más fuerte que su eslabón más débil, el sabio puede sufrir mucho por las fallas de los demás. Salomón manifiesta ciertamente su disgusto por el daño que causan los necios. El versículo 2, así como frecuentemente en el Antiguo Testamento, el vocablo corazón significa lo que hoy llamaríamos mente. El pensamiento del sabio está a su mano derecha.
es decir, merece honor. En cambio, la mentalidad del insensato es despreciable y digna de castigo. Las acciones más sencillas del necio delatan su falta de cordura. Pensemos, ¿conocemos a alguien que habla poco y en voz baja, pero sabiamente? ¿Conocemos a alguien que habla mucho y recio, pero dice insensateces? ¿A cuál de ellos prestamos más atención? ¿Sabemos de alguna situación en que un pequeño error destruyó mucho bien? ¿Cuáles son aquellos detalles en nuestro carácter que debemos estar vigilando más constantemente? Hay un detalle que observamos a nuestro alrededor que se comete constantemente y que nadie está poniendo atención. Dice el Salomón, la sabiduría es mejor que la insensatez, pero la sabiduría es estropeada por la insensatez. Es este juego de palabras en el cual Salomón nos presenta así el éxito del necio a pesar de su necedad. Después de dar el ejemplo del hombre pobre y sabio, cuya sabiduría no le benefició en el capítulo 9, Salomón advierte que a pesar de que la sabiduría merece atención, su valor puede nulificarse por un poco de necedad. Así que, en otras palabras, un poco de necedad puede destruir el gran valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría puede anularse por el capricho de un gobernante. Salomón habla de ofensas, pecado, literalmente, y da otro ejemplo de cómo un poco de necedad nulifica el gran valor de la sabiduría. A pesar de que la sabiduría sugiere formas de conducta que ayudan a mantener una buena posición en las cortes, puede verse contravenida por el error de algún líder. Salomón engrandece el valor de la sabiduría, estableciendo que el sabio tiene la cualidad de corazón y mente que le protege del peligro. Para ello usa las palabras, su corazón está a su mano derecha. Como es bien sabido, la mano derecha también era el lugar de la protección. Por el contrario, el necio carece de esa cualidad, lo cual se evidencia en su comportamiento insensato. Salomón utiliza una figura común para hablar del comportamiento moral, caminar por la senda, para decir que al andar por el camino va diciendo a todos que es necio. El sabio rey ahora da este ejemplo de la sabiduría que protege al que la posee. El sabio rey usa este juego de palabras deliberado que se basa en el doble sentido del verbo hebreo nuah, que significa dejar o abandonar o dar descanso, para decir que la manera más sabia de actuar cuando alguien se va confrontando con la ira del príncipe es no dejar su lugar, porque una actitud pacífica hará cesar grandes ofensas. Así, el predicador vuelve a sus reflexiones sobre la sabiduría tradicional que había interrumpido en el capítulo 8. Es difícil dividir esta parte del libro en secciones, ya que cada uno o dos versículos parece que se trata de un tema distinto. La gente siempre puede estar más dispuesta a notar los defectos que las cualidades de los demás. El bien y el mal, tal como se representaba en el mundo antiguo, están definidos por la mano derecha y por la mano izquierda. Aún en los pequeños detalles de la vida, el necio impío no puede disfrazar su verdadera condición. La insensatez puede arruinar en un instante algo de gran valor. Estas direcciones que Salomón habla son correlacionadas directamente tanto con la derecha y con la izquierda. Así que en cualquier actividad, aún en una actividad tan simple y ordinaria como el andar por el camino, el necio no puede esconder su verdadero carácter, es decir, su falta de sabiduría. Demuestra a todos la insensatez que se manifiesta
públicamente. Podemos pensar en estos versículos, 3 versículos, que la sabiduría puede verse frustrada. Si el hombre pobre es desoído, los gobernantes se hacen oír con facilidad. Los gritos del poderoso pueden anular la sabiduría. La sabiduría también es fácilmente derribada porque una pequeña equivocación produce el olor de la necedad mayor que la fragancia de la sabiduría. Eso fue lo que concluimos el día de ayer. Y se correlaciona con lo que hemos leído el día de hoy con la insensatez. El resto de la sección considera el lado invisible de la vida de una persona, contrastado con rostro, manos o cuerpo, siendo que el ser zurdo estaba relacionado con la incompetencia. El tener corazón inclinado a la derecha es ser recto, hábil e ingenioso en la vida diaria de uno. El tener el corazón inclinado a la izquierda es ser incompetente y muchas veces con falta de capacidad en la fuente de la vida. Tal incompetencia será visible. Cuando las moscas caían en el perfume del perfumista y mueren estas, hacen que el perfume hieda y dé mal olor. Y en esto hay una analogía con el comportamiento humano. Uno puede hacerse una reputación de sabiduría y honra, pero puede echarlo todo a perder por un pequeño paso en falso. Las personas recordarán una pequeña indiscreción y olvidarán años de logros dignos. Es fácil arruinar la reputación personal con solo 3 palabras incorrectas en público. Tradicionalmente, la mano derecha se considera más hábil y la izquierda más torpe. El sabio sabe cómo hacer las cosas. El necio es un hombre torpe. El necio, aun cuando se trata de hacer las cosas más sencillas, aún en su andar se identifica, deja ver la falta de sentido común. Va diciendo a todos que es necio. Puede significar que va llamando a los demás necios o que muestra su propia ignorancia en todo lo que hace. Probablemente la última opción es la más acertada para estos versículos. Hay ocasiones, incluso, en las que hasta un necio actúa apropiadamente. Sin embargo, continúa siendo un necio. Hay una ilustración que se usa mucho acerca de un reloj descompuesto que ha dejado de caminar. Dice que aún un reloj descompuesto es exacto en 2 momentos del día. No podemos pensar que la necedad sea el camino del hombre creyente, la necedad sea el camino de la mujer que ha confiado en la palabra de Dios. No seamos necios, dice, no sean necios no sean sabios, en su propia opinión. Y podríamos contraponer esta cita bíblica y pensar que nosotros nos podemos hacer necios cuando consideramos que nuestra opinión es la mejor. Cuando nosotros confiamos solamente en nuestra opinión, nos estamos haciendo necios porque estamos dejando de confiar en la palabra de Dios. Así que pensemos que el uso de la sabiduría es más estimado y más honorable, pues ambos nos pueden llevar a ser de estima y de valor social para nuestra comunidad. Un poco de necedad. Es interesante cómo utiliza las palabras aquí Salomón. Dice, un poco de necedad destruye la sabiduría. Un poco de necedad hace que
dejemos de ser estimados y honorables. Un poco de necedad va a permitir que nuestro corazón se desvíe. Un poco de necedad nos hará caer. Salomón utiliza esta figura para hablar del comportamiento moral, para decir que el andar por el camino va diciendo si somos necios o somos sabios. El rey sabio da un ejemplo de cómo la sabiduría puede proteger al que la posee. Así que no dejemos que esta cualidad se extravíe. No permitamos que la sabiduría escape de nuestra vida. Porque cuando nosotros permitimos que la sabiduría esté en nuestra vida, hará cesar grandes ofensas. Permitirá que nosotros estemos en todo tiempo por la buena senda. Salomón engrandece en estas líneas el valor de la sabiduría, estableciendo que el sabio tiene la cualidad de corazón y mente que le protege del peligro. Su corazón siempre está a su mano derecha, como es bien sabido que el hombre sabio considera todos los caminos y después que ha meditado, emprende su marcha. Y el necio puede emprender marcha, parecer arrojado, pero no sabe a dónde se dirige. Es esta imagen de la oveja extraviada. Es esta imagen de la oveja que se extravía y que puede ser atacada por las bestias, que puede ser presa de enfermedades, que puede lastimarse al caer en una trampa, en una barranca, y que puede estar abandonada y sentirse triste y perecer. Esos son los caminos que el necio escoge, esos son los caminos que va encontrando cuando hace alarde de su necedad. No seamos necios, seamos sabios y entendidos y busquemos en todo tiempo la guía de nuestro buen Padre Dios. Oremos. Amoroso Padre, Señor bendito, gracias Señor te damos, porque en todo tiempo, Señor, nos permites seguirnos alimentando de ti, poder observar tu bondad, tu misericordia, Señor, y la gracia que derramas sobre nuestras vidas. Padre bendito, gracias porque siempre tu bondad, Señor, está alrededor de nosotros. Nos cuidas, nos proteges, nos provees de tu sabiduría, Señor. Y sobre todo, Señor, nos permites seguir caminando a tu lado, tomados de tu mano confiadamente. Y, Señor, nos vas mostrando a cada paso, Señor, que en todo tiempo estás a nuestro lado. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el descanso, por la provisión y sobre todo, Señor, porque nos haces vivir confiados. Y ello nos permite alegría y gozo en nuestro corazón, aun a pesar de las circunstancias, del dolor, de la persecución, de las ofensas recibidas, del escarnio hecho a nuestra fe y a nuestras convicciones. Padre bendito, Señor, oramos a ti hoy en esta mañana, Señor, por aquellos que están caminando en necedad, caminando tontamente, Señor, y desechando la sabiduría que hay en tu palabra, Señor, el consuelo que hay en tu evangelio. Padre bendito, oramos por ellos y oramos también por nosotros mismos, Señor, para que tu amor
y tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros. Y podamos, Señor, caminar a tu lado y tener la confianza de que es el mejor lugar al cual podemos acudir. Padre bendito, dejamos en tus manos nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras debilidades, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad y también podamos en ello gloriarnos. Padre bendito, todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.